cumplir. Y esa es la resolución del ejercicio. En el ejercicio 3 lo que nos piden es lo siguiente, fíjense. Nosotros tenemos esta función que en este caso va a ser 1/4 por x al cuadrado más raíz de 1 más 4x. Y la idea es encontrar cuál es la ecuación de la recta tangente al gráfico de f, pero que cumpla que tenga pendiente mínima. Es decir, de todas las rectas tangentes que pueda admitir esta función, ¿sí?, cuál es la que tiene la pendiente más pequeña de entre las pendientes posibles de esa función. Entonces vamos a analizarlo de esta manera. Primero repasemos cuál es la definición de recta tangente de una curva. Nosotros estamos hablando de la función f, ¿sí? Entonces la recta tangente siempre se habla de tangente respecto a un punto. En este caso el punto es indefinido, o sea, nosotros estamos hablando de una familia de rectas tangentes porque no nos habla, digamos, de un punto en particular. Entonces vamos a tener la tangente, ¿sí?, en función de x de la función f en un punto x0 cualquiera, ¿sí?, como para que se entienda la idea. Esto nos va a quedar como la imagen de la función en ese punto más la derivada, primera derivada de la función en ese punto multiplicada por x menos ese punto, ¿sí? Esta es la fórmula, digamos, condensada de la recta tangente de cualquier función de este estilo, ¿sí? Ok. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo que el ejercicio, ¿dónde hace hincapié? Hace hincapié en encontrar la pendiente mínima, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que marca la pendiente de una recta? Lo que marca la pendiente de una recta es el número que está multiplicado al x, es decir, la pendiente de, en este caso, la pendiente está marcada por la derivada de la función, o sea, está dada por esta función pendiente. Entonces, como nos hablan de pendiente mínima, esto, como es una función que varía punto a punto, ¿cómo nos tendríamos que imaginar nosotros hacer este ejercicio? Una forma posible sería encontrar esa función pendiente, entre comillas, ¿por qué decimos que es una función pendiente? Porque depende del punto que nosotros tomemos, vamos a tener distintos tipos de valores. Ahora, esa función pendiente es una función nueva, que sale, obviamente, de esta función original, y que nosotros tenemos que estudiar cuáles serían los valores máximos y mínimos de esa nueva función pendiente, ya no de la función original. Sí, o sea, es para que se entienda, porque lo que está preguntando es eso, ¿sí?, cuál de todas esas pendientes es mínima. Entonces, para hallar, ¿sí?, la función pendiente, vamos a llamar a la función pendiente p de x, por ejemplo. Bueno, p de x es la derivada, la primera derivada de la función f, que es la que marca la pendiente. Entonces, lo que hay que hacer es derivar esta función, ¿ok? Entonces vamos a tener p de x, nos va a quedar la derivada respecto de x de la función original, que es la que nosotros teníamos al principio, que en este caso va a ser 1/4 por x al cuadrado más raíz de 1 más 4x, que también se puede pensar como 1 más 4x, todo esto a la 1/2. Cerramos ahí. Entonces, al derivar estas dos partes, primero tenemos una suma, que es esta suma que ustedes ven aquí. Lo que hay que hacer en este caso, aplicando las reglas de las derivadas, es derivar por un lado este término, por otro este otro, y luego sumar las dos. Entonces esto va a ser la derivada respecto de x de 1/4 de x al cuadrado, cerramos ahí, más la derivada respecto de x de 1 más 4x a la 1/2, cerramos ahí, ¿sí? Bueno, hecho esto, seguimos adelante. La función pendiente, vamos a ver, 1/4 por x al cuadrado, el 1/4 queda como una constante multiplicando, ¿sí? En este caso, al ser una función polinómica, bajamos el exponente multiplicando, y el exponente resultante va a ser s menos 1. Entonces, 2 menos 1 nos va a quedar a la 1. Luego, para derivar esta función, esto es una función un poco más compleja porque acá tenemos una composición de funciones, es decir, tenemos la recta lineal 1 más 4x dentro de una raíz cuadrada. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es aplicar la regla de la cadena, ¿sí? Entonces derivamos primero lo macro, lo más grande, es decir, tratamos esto como si fuera un polinomio, la raíz que vemos en este caso,
Esto nos va a quedar un medio, lo de adentro lo dejamos tal cual por ahora. Y un medio menos 1 nos va a quedar menos un medio, ¿sí? Multiplicados ahora sí por la derivada de lo que estaba dentro de esa función, que en este caso es el 1 más 4x. Como es una función lineal, va a quedar el parámetro lineal, la constante se va a hacer 0, así que esto va a quedar 4. Entonces, acomodando un poco los términos de la función pendiente, de la nueva función que estamos armando, esto nos va a quedar 2 por un cuarto va a quedar un medio, o sea que esto va a quedar x sobre 2, y después vamos a tener más 4 por un medio va a quedar 2, ¿sí? Y este a la menos un medio lo podemos pensar como si fuera 1 dividido el exponente positivo, ¿sí? Porque el menos 1 tiene la función o la propiedad de convertir a la base que lo está siendo elevada en un subrecíproco, 1 sobre tanto. Entonces en este caso esto nos va a quedar 1 sobre 1 más 4x a la 1 medio, o lo que es lo mismo, raíz cuadrada, y luego en multiplicación que era por 2, o sea que vamos a tener un 2 acá, ¿sí? Un 2 por 1 o 2. Y así nos queda la función. Entonces todo lo que hagamos ahora va a ser analizando esta función. ¿Qué queremos buscar? ¿Cuáles son los máximos y mínimos de esta nueva función pendiente? Entonces, para buscar los máximos y mínimos de esta nueva función, ¿cuáles son los pasos que generalmente se siguen? Bueno, una forma es derivamos la función, esta nueva función que ya a su vez fue la derivada de la función original, buscamos los puntos cuya derivada sea 0 y después estudiamos si son máximos o mínimos estudiando cuáles son los intervalos de crecimiento y decrecimiento que tenga esa función a sí mismo. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Bien, en este caso ponemos de relieve la función original y la función pendiente, p de x, que fue la que armamos nosotros a continuación. Antes que nada tenemos que definir el dominio de nuestra función como para tener una idea. Nuestra función f original, teníamos que tener cuidado con, si estamos ante una raíz par, que es la única limitación que podemos llegar a tener, que los números dentro de esa raíz par sean siempre positivos o 0. Entonces vamos a poner 1 más 4x va a ser mayor o igual a 0, condición. Vamos a tratar de respetarla en este caso, ¿sí? Restamos 1 a ambos lados, esto nos va a quedar 4x mayor o igual a menos 1, y dividimos por 4 a ambos lados, o sea que x nos va a quedar mayor o igual a menos un cuarto, lo que es lo mismo, el dominio de f nos va a quedar con x perteneciente a menos un cuarto incluido más infinito. En este caso, en el caso de p de x, vamos a separar un poquito acá, los tantos. ¿Qué pasa en el caso de p de x? Fíjense que en este caso tenemos dos cosas. Primero, la misma condición que teníamos antes, que la raíz, esta misma raíz que teníamos al principio, tenía que ser mayor que 0, lo que estaba dentro, y a su vez, en este caso no solamente mayor que 0, sino mayor o igual, perdón, sino que es mayor estricto, por el hecho de que no podemos tener una división por 0. Entonces, en este caso, el dominio de p de x, ¿sí? Fíjense, que sea mayor que 0, mayor o igual a 0, quiere decir que el dominio va a ser menos un cuarto más infinito. Si el dominio es mayor estricto, por el hecho de que no podemos tener un 0 en el denominador, eso va a hacer que el único valor que no vaya a incluir acá es el menos un cuarto. ¿Por qué? Porque menos un cuarto es el único valor que anula a este denominador. Entonces el dominio p de x en este caso va a ser x perteneciente a menos un cuarto a más infinito. Dicho esto, ahora la idea es analizar la función p como habíamos dicho antes. Tenemos que buscar los extremos de p. Entonces buscamos, ¿sí?, los puntos críticos de p de x. ¿Cómo hacemos esto? Lo primero que hay que hacer es encontrar la función derivada, o sea, encontrar p' de x, que en este caso va a ser la derivada respecto de x de la función p de x. En este caso vamos a tener la derivada respecto de x de x sobre 2 más 2. Esto, para hacerlo de derivada, conviene expresarlo como una raíz, entonces como una potencia. Entonces vamos a tener 1 más 4x, todo esto a la menos un medio. Entonces en este caso esto nos va a quedar respecto de x de x sobre 2 más la derivada respecto de x de todo esto, ¿no? 2 por 1 más 4x a la menos un medio, cerramos ahí. Entonces, esto es un medio por x, ¿sí? Podemos sacar un medio multiplicando, y la derivada de x a la 1, bajamos el 1 multiplicando, y en este caso nos va a quedar x a la 0, que va a ser 1, ¿sí?
Luego acá tenemos el 2, que podemos sacarlo multiplicando. Y para derivar esto, de vuelta usamos la regla de la cadena, ¿sí? Porque tenemos esta función lineal, 1 más 4x, compuesta en esta función exponencial. Entonces tenemos menos 1 medio, que baja multiplicando, por 1 más 4x a la menos 1 medio menos 1, que es a la menos 3 medios, multiplicado por la derivada de dentro, que nos va a quedar 4. Entonces esto nos va a quedar 1 medio por 1 es 1 medio, por 1 es 1 medio, ¿sí? Después tenemos 2 por menos 1 medio, que esto nos va a quedar menos 1, menos 4, o sea, esto nos va a quedar menos 4, por todo esto, por 1 más 4x a la menos 3 medios, ¿ok? Entonces, esto nos va a quedar de esta manera, ¿no? 1 más 4x a la 3 medios. Entonces, esto que acabamos de encontrar es la función derivada, así que esto sería p' de x, que era lo que queríamos encontrar acá. Para los puntos críticos, ¿qué condición se tiene que cumplir? P' de ese es x0 nos tiene que quedar 0. O sea, son los x0 tales que ese P' nos va a dar 0. De vuelta, si definimos el dominio acá de nuestra P', vamos a encontrar lo siguiente, fíjense. Van a ser todos los x que pertenezcan a menos un cuarto sin incluir a más infinito, ¿sí? De vuelta, esto por ser, por el tema de ser una raíz cuadrada y luego elevado al cubo, tiene la misma restricción, así que no tenemos problema con la misma restricción en el dominio. Entonces vamos a igualar esta función, va a 0 y después despejar los puntos que corresponden. Entonces en este caso tenemos esto, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente, restamos 1 medio a ambos lados, o sea que esto nos va a quedar menos 4 sobre 1 más 4x a la 3 medios, esto es igual a menos 1 medio, ¿sí? Luego podemos multiplicar por menos un cuarto a ambos lados para sacarnos el menos 4. O sea, fíjense, con 4 se va, menos con menos se va, menos con menos se va, y esto nos va a quedar en 1 octavo. O sea, vamos a tener 1 sobre 1 más 4x a la 3 medios es igual a 1 octavo. Otra cosa que podemos hacer después es elevar a la menos 1 los dos lados, y eso nos posibilita a calcular los recíprocos de esta función. O sea, vamos a tener 1 más 4x a la 3 medios es igual a 8. Ahora, de vuelta acá podemos elevar a ambos lados. Podríamos elevar a una fracción, digamos, lo que sería el complemento de la multiplicación. Acá podemos elevar a la 2 tercios a ambos lados. De hacer esto, nosotros elevando a 2 tercios a ambos lados, haríamos que este exponente 3 medios por 2 tercios daría 1 y sacaríamos el problema encima. Y luego tenemos el caso de 8 a la 2 tercios. Entonces elevamos ambos lados a la 2 tercios. Tenemos 8 a la 2 tercios. Esto se nos va. Fíjense que ahora vamos a tener 1 más 4x es igual a 8 a la 2 tercios. Por las dudas en cuenta auxiliar, ¿sí? 8 a la 2 tercios es lo mismo que hacer raíz cúbica de 8, todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Porque es poner en orden esta cuenta. O sea que raíz cúbica de 8 nos va a quedar 2, en este caso nos va a quedar 2 al cuadrado, así que nos va a quedar 4. ¿Sí? Entonces vamos a tener 4 de este lado, luego acá restamos 1 a ambos lados, o sea que en este caso nos va a quedar 3 de este lado, 4x es igual a 3, y luego dividimos ambos lados por 4, o sea que en x va a ser 3 cuartos. Entonces este es el único punto crítico hasta ahora que está en el dominio de la función que vimos, que nosotros calculamos. ¿Cómo estudiamos si tiene un máximo o tiene un mínimo? Bueno, lo que tenemos que hacer es estudiar el dominio de la función con su función derivada. Entonces vamos a hacer la misma tabla que hacemos siempre en estos casos. Fíjense, nosotros tenemos x y la función derivada de nuestra nueva función pendiente, que es la que hicimos estudiar acá. El dominio habíamos dicho que va a ser de menos un cuarto sin incluir a más infinito. Entonces, esto nos va a quedar de menos un cuarto sin incluir, pero hasta 3 cuartos sin incluir también. Luego tenemos el punto 3 cuartos, ya sabemos cuya derivada es 0, y luego tenemos el resto del intervalo, es decir, desde 3 cuartos hasta más infinito. Entonces, fíjense, si nosotros estudiamos, reemplazamos cualquier punto de la función, por ejemplo, supongamos que reemplazamos acá en 3 cuartos el x que valga 1, o sea, cualquier punto, que no, como es una función continua, cualquier punto de este intervalo, cuya signo de derivada se va a cumplir para todo el resto del intervalo. Entonces, por ejemplo, si reemplazamos 1 acá,
lo que nos va a quedar es que la derivada es positiva, o sea que la función es creciente para todo este intervalo. Si por el contrario probamos un punto acá, en este intervalo de menos un cuarto, 3 cuartos, por ejemplo el 0, ¿sí? En esta función lo que vamos a ver es que la derivada es negativa, ¿sí? Entonces la función va a decrecer, entonces va a ser negativa. Cuando se cumple esta secuencia de que yendo con x creciente vamos a ir de valores negativos a valores positivos, lo que vemos acá es un mínimo. Entonces acá está la mínima pendiente. Entonces decimos que en x igual a 3 cuartos tenemos mínima pendiente. Entonces ahora la idea es encontrar, porque lo que preguntaba el ejercicio, ¿sí?, es digamos, la ecuación de pendiente mínima. Entonces vamos a volver a nuestra definición original. Fíjense, la función tangente, nosotros sabemos que en x 3 cuartos se va a cumplir esa pendiente mínima, así que vamos a respetar esta ecuación con lo siguiente. Vamos a buscar la imagen de 3 cuartos, la pendiente en 3 cuartos, y x va a ser, x sub 0 acá va a ser 3 cuartos, con lo cual, respetando esta fórmula, y si nosotros seguimos adelante con esto, ¿sí?, nuestra tangente en función de x de la función f en x igual a 3 cuartos, porque ahora sí sabemos que en este punto a ciencia cierta es la menor pendiente, esto nos va a quedar igual a la imagen de 3 cuartos más la derivada en 3 cuartos por x menos 3 cuartos, ¿sí? Y a ver, la idea es reemplazar con las funciones que nosotros ya calculamos antes. Entonces vamos a hacer las cuentas, ¿sí?, por separado para que se vea cuánto nos va a ir quedando en cada caso. Lo que vamos a ver es que la derivada de la función en 3 cuartos, si ustedes hacen la cuenta, esto les va a quedar igual a 11 octavos, ¿sí? Entonces van a tener después 11 octavos por menos 3 por x, ¿sí?, por menos 3 cuartos también, y después la imagen en 3 cuartos. Y se acomodan esas dos cosas, ¿sí?, lo que van a llegar es que la recta tangente de x, calculando esta imagen y calculando el resto, van a llegar a que va a ser y es igual a 11 octavos de x, que es la pendiente, y la suma entre esto y menos 3 cuartos por esta imagen va a quedar como 71/64. Y con esto ustedes ya tienen armada la ecuación de la recta.